días, El Salvador, triunfo de Nuevas Ideas, dispara precio de bonos. Esa es la portada de Diario El Salvador de este miércoles 3 de marzo del año 2021. La reacción del mundo ante la elección que recién pasada que permitió precisamente consolidar al partido Nuevas Ideas. Un análisis que va a dejar muchísimos paradigmas en el pasado. Es decir, lo que ha ocurrido en el país de verdad es un parteaguas que pone un punto final a cierta parte de la historia y un punto de inicio totalmente transformador a una nueva parte de la historia. Así lo ven muchos, por eso es importante que nos acompañe en nuestro programa de hoy día. Eso de las 7 de la mañana nos va a estar acompañando Julio Valdivieso para que nos comparta su opinión, ¿no? Después, como le decía, de que ya va sentando todo, de que ya va quedando totalmente claro que la democracia es así, que los salvadoreños hablaron. Los partidos tradicionales, todos han aceptado los resultados. Cualquiera puede decir cómo no los va a aceptar si los resultados son contundentes. Cualquier tipo de cosa que puedan argumentar se queda sin mayor sentido. La diputada Yancy Urbina estaba diciendo que los municipios no recibieron el FODES y que eso afectó. Lo mismo dijeron el presidente de Arena, el secretario general del PDC. Pero entonces es como dejar claro pues que el dinero servía para la campaña y no para obras, ¿no? Por eso es importante recordar esto. Por ejemplo, este pasaje del presidente Nayib Bukele, en aquel tiempo evidentemente no era presidente de la República, cuando muchos veían que Nuevas Ideas no tenía mayor horizonte porque había ocurrido. El primer material que hemos preparado para ustedes en este miércoles 3 de marzo del año 2021. O sea, pero si el tribunal no lo valida, usted puede llamar a esas 200.000 personas y decirles, vénganse conmigo. No lo sé, no sé si me van a obedecer o no. Ellos no son robots, son personas que han salido por su propia voluntad. Han firmado por usted, no por Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un éter que casi no existe. Un Nayib Bukele sí existe. Bueno, a veces los éteres, como tú llamas, valen más que las personas. Te voy a dar un ejemplo. Los hombres morimos, las mujeres, hombres y mujeres, pues los seres humanos morimos. Las ideas no mueren. Tú tenés, por ejemplo, los más grandes políticos de la historia, todos están muertos, pero sus ideas están vivas. Yo no creo que las ideas de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King estén muertas, solo porque ellos hayan muerto. Entonces, llamarle éter a algo que es más importante que las personas, que son las ideas, que son los sueños de un país. No, el país, en realidad, como todo el mundo, o como la mayoría de países del mundo, tuvieron grandes dificultades por la pandemia. Esta noticia que nos trae, por ejemplo, Diario El Salvador, que es portada y que obviamente ha generado muchas reacciones, que el triunfo de Nuevas Ideas dispara precio de bonos, la perspectiva de estabilidad política mejora el clima de negocios y atraerá inversión, es sumamente positivo. ¿Pero por qué? Porque existe, por ejemplo, el manejo de la pandemia, que fue muy importante y que hay antecedentes de eso que lo reconocen. Vayamos al apoyo número 6, producción, para precisamente ver cómo era la lectura que se hacía antes de las elecciones y que impactó muchísimo en los votantes, solo que otros no lo veían de esa manera, pero hoy pasado el evento electoral uno lo tiene sumamente claro, por lo menos lo tuvieron sumamente claro la mayoría de salvadoreños. Vayamos al apoyo número 6, producción, que muestra cómo El Salvador mostró o manejó y es recordado por la pandemia del COVID, que puso a prueba los sistemas de salud a nivel mundial. En el país, la pronta reacción del gobierno permitió contener los casos y víctimas mortales con la ejecución de diversas medidas que fueran reconocidas recientemente por la Organización Mundial de la Salud, y que muchos de los diputados que hoy salen se molestaron porque la Organización Mundial de la Salud lo reconoció. Es más, llegaron a pensar que era una acción política de respaldo al partido Nuevas Ideas. De ese número 5, producción, para mostrarle a los salvadoreños cómo ve el mundo esta decisión, cuál es la lectura que hacen de la decisión de los salvadoreños.
Satisfacción en las calles, preocupación en algunos despachos. La arrolladora victoria de Nuevas Ideas, el partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en las elecciones legislativas del pasado domingo, da manos libres al mandatario para acometer su programa de gobierno. A falta del escrutinio definitivo, Nuevas Ideas ha obtenido alrededor del 60% de los votos. Es lo que tanto pedía el presidente Bukele, ¿verdad? Que era eso de tener la mayoría para poder tener un país con mayor gobernabilidad. Desde que accedió al poder a mediados de 2019, Bukele ha estado en guerra permanente con el Parlamento, que intentó zancadillear todas y cada una de sus iniciativas. El FMLN y Arena, las formaciones que han dominado la escena política desde el final de la Guerra Civil, han sufrido una debacle histórica. Como se ha ido dando la política a través de años que únicamente hemos visto robos, amaños, la verdad es que la única expectativa que tenemos es que todo cambie, que todo vaya para mejor. Siempre va a haber una oposición, pero oposición sana, no oposición diabólica como ha habido ahorita. Ha habido una oposición diabólica exageradamente, entonces eso ya se terminó. Bukele ha sabido capitalizar el hastío de la población con los partidos tradicionales, a los que ha fustigado constantemente. Además, ha reducido los índices de violencia y se ha volcado en ayudar a la población durante la pandemia a base de préstamos. Los $300 y los ha estado ayudando con alimentos también. Sin embargo, las denuncias de nepotismo, la opacidad de algunos gastos y, sobre todo, las muestras de autoritarismo del mandatario preocupan a ONGs y organismos internacionales. Nayib ha utilizado las redes sociales, ha utilizado el chantaje, ha utilizado una serie de acusaciones hacia sus adversarios. Además, Bukele, que llegó a entrar con militares armados en el Parlamento, ha desobedecido a las más altas instancias judiciales del país. Él, teniendo la mayoría en la Asamblea, se corre el riesgo que tenga un procurador de derechos humanos afín a él, un fiscal afín a él, una corte de cuentas afín a él, una corte suprema afín a él. Nunca un presidente salvadoreño había tenido tanto poder como Bukele tras estos comicios. Aunque está salpicado de sombras, su mandato puede transformar radicalmente, para bien o para mal, el destino de un país al que por lo pronto ha devuelto el orgullo. De esta información, ¿no? Ese temor que para muchos es infundado de lo que puede ocurrir para la democracia, que así como lo planteaba él, ¿no? Que él va a tener, el presidente, lo decía el que opinaba, la posibilidad de poner a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, pero hay como toda una narrativa que eso es un temor infundado, puesto que a partir de la alta responsabilidad que significa tener ese poder, implica también mayor responsabilidad. Producción, Cristian, el apoyo número 2 que circula allí en redes sociales y que es bien importante, ¿no? Que nos sirve para el análisis, ¿verdad? Jorge Dabú, el que fuera expresidente de la ANET días antes de la elección, decía: haciendo cálculos matemáticos y no políticos, esto es lo que puede suceder el 28 de febrero. Nuevas Ideas, 32 diputados, Arena, 20 diputados, FMLN, 13 diputados, el PDC, 5 diputados, Gana, 6 diputados, el PCN, 4 diputados, Nuestro Tiempo, 3 diputados y Vamos, 1 diputado. No llegan ni a mayoría simple, decía él en su momento, ¿no? Ahora entienden por qué están gritando fraude. Era lo que decía Jorge Dabú, que tuvo una posición muy protagónica, lo recuerda usted, en la presidencia de Mauricio Funes como presidente de la ANEC. Pues bien, alguien colocó esta imagen, la recordó y también recordó la que sigue, que es la número 3, ¿no? Y ahí lo que ocurrió: Nuevas Ideas 56, Gana 5, PCN 2, Nuestro Tiempo 1, Vamos 1, PDC 1, que no es Rodolfo Parker, sino que es el profesor Carballo allá en San Miguel, y Arena, 14 diputados. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Medardo, es un gusto estar contigo temprano. Hay tanto de qué conversar contigo, y yo siempre que estás aquí, siempre te lo he dejado a tu criterio, libre albedrío, ¿no? ¿Qué es lo que rescatás tú de entrada de todo? Si tú querés, lo planteamos un antes de la elección,
la elección y hoy poselección. Si querés, agarramos esa estructura para tu análisis, un antes de la elección del 28 de febrero, el día de la elección, ¿no? Lo que ocurrió y lo que deviene después de la elección. Bueno, si analizás lo que sucedía antes de la elección, creo que todavía muchos estamos como haciendo el análisis qué pasó. Todos se propugnaban y te planteaban, este servidor era uno, y lo tengo que decir con toda la entereza, la parte matemática, ningún partido había podido obtener por sí solo, ni siquiera mayoría simple. Te debes de recordar, Arena, cuando gana la elección después de los acuerdos de paz, obtiene 39 diputados, ni siquiera la mayoría simple en el mejor momento de su carrera política. Sin embargo, estas elecciones marcan un quiebre en eso. Primero, rompe ese mito de que ningún partido podía tener la mayoría simple. No solo lo rompió, sino que lo amplió. Obtiene mayoría calificada. Dos lecturas. El hecho de no tener una mayoría en un Congreso, lo que te hace es buscar acercamientos políticos, y de ahí que salieron los temas de maletines negros, acuerdos, gobernabilidad comprada, no gobernabilidad pactada, que ese es el punto que quiero resaltar en este tema. Creo que ese punto específico de la gobernabilidad se da ese salto, porque ahora Nuevas Ideas simplemente ostenta el poder completo en la Asamblea Legislativa. No tiene necesidad de platicar, consensar o hablar. Es decir, no sé si eso va a ser el quehacer, no tengo la varita mágica ni la bola de cristal. Este partido ha ganado, tiene el beneficio de la duda, tiene el beneficio de la confianza, lo ganó democráticamente en una zona. Que lo vayan a hacer los cambios reales o que vayan a cumplir las promesas, eso solo lo vamos a saber cuando ya estén montados en el caballo. Entonces, ese antes en el cual, si no tenías la aritmética legislativa, si no tenías la correlación de fuerzas, todos los otros, dijéramos, quehaceres de la Asamblea, que están reducidos básicamente a tres, Medardo. La Asamblea Legislativa tiene el rol de crear leyes, tiene el rol de los nombramientos de segundo grado y tiene el rol del control político sobre el órgano ejecutivo. Esos tres roles definidos, creo que dos caen por su propio peso. Es decir, tendrán la correlación suficiente para la aprobación de leyes, generar las condiciones para el desarrollo de este país. Dos, no veo confrontación con el Ejecutivo, por lo tanto, va a estar... ¿A dónde va a estar, dijéramos, centrada la atención de esta legislatura? En la elección de los funcionarios de segundo grado, que vienen casi todos. Viene Corte Suprema de Justicia, viene Fiscal General de la República, viene Procurador y Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, viene toda esa gama de la parte jurisdiccional que hoy por hoy le llega. Hartazgo de partido, para mí es una, la corrupción de los partidos, ¿verdad? Una ausencia total de liderazgo en los partidos, la falta de replanteamiento en las dirigencias para llevar una nueva parte de renovación y no lo que la ciudadanía percibió como una sustitución. Es decir, estamos en un gran dilema, ¿vamos a renovar o vamos a sustituir? ¿Verdad? Sí. Porque la renovación implica no un cambio de cara, un cambio de un joven por un viejo o viceversa. La renovación implica con los planteamientos que debe tener frente a un problema. Entonces, uno de los temas más importantes fue la confrontación, el estilo de confrontación. La ciudadanía estaba harta de ese tipo, los problemas nunca se le resolvieron. Entonces, promesas incumplidas. Y tampoco podemos dejar por fuera, porque sería ilógico en el análisis, por supuesto,
el liderazgo del presidente de la República, que les dé el espaldarazo a todos los candidatos del partido Nuevas Ideas. Entonces, no solo es un factor, sino que es una mezcla de factores. Y finalmente creo yo que hubo un mal cálculo. El voto informado o el voto que hace los análisis no llega ni al 20% en el país. El 80% de la población no tenía nada que perder. Ya había aprobado un régimen, Arena 20, ya había aprobado al frente. ¿Qué podía perder la mayor parte de la población? Y que no es un cheque en blanco, ojo. Los que crean que este es un cheque en blanco no es cierto. Le ha dado el aval al planteamiento de una nueva reestructuración. Ayer haciendo un análisis con un amigo fuerte, ¿verdad? Que esto él lo equiparaba y me dejó mucho que pensar. Lo equiparaba a un golpe de Estado. Democrático, en todo democrático. Caso. Y decía, ¿pero por qué es este plan? Mira, me dijo, cuando hay un golpe de Estado, se quiebra el orden constitucional y viene una refundación de las nuevas instituciones, una nueva constitución. Pues esto es igual, solo que bajo la vía de la democracia. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para hacer reformas constitucionales, para hacer las reformas estructurales que este país mencionaba. Y lo otro es que se acabaron ya, dijéramos, los mismos de siempre, se acabaron ya los obstáculos. Bueno, ahora ya adelante. El 28 de febrero los salvadoreños elegimos el poder formal, ¿sí? Los diputados. Pero hay un poder real, que es el poder económico y los poderes fácticos que están alrededor. Esos son muros de contención con los cuales todos los gobiernos van a chocar. Y han chocado siempre. O sea, esto no es que nos estamos inventando nada. En ese choque de trenes, ¿quién va a prevalecer? No lo sé. Algunos dirían que puede prevalecer lo que ha establecido el presidente Nayib desde la llegada de su presidencia, su estilo, lo que piensa. Sí. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que esta es una frase de eslogan o tú crees que esta es una frase que realmente se ha llevado a la práctica? ¿Tú cómo lo ves de esto que dice que el presidente, que lo público debe de ser tan bueno o mejor que lo privado? Y esa es una de las razones del Hospital El Salvador, por ejemplo. Pero tú y yo sabemos que Hospital El Salvador pone complicado a los dueños de hospitales privados, porque entonces tenés un hospitalísimo de primer nivel para el 80% no informado, y ya solo te queda ese sector. Entonces tú no puedes pensar que lo que va a ocurrir es que el presidente va a seguir con lo que ha sido. Es posible. Eso lo van a determinar las acciones. Tú acabas de señalar algo. ¿Por qué lo público tiene que ser peor que lo privado? Esa fue una de las grandes discusiones que siempre estuvo sobre la mesa. ¿Qué es lo que debería privar en esto? La competencia, la eficiencia. ¿Me explico? Ahora, hay una gran diferencia, Medardo. Uno es que en el sector privado las decisiones traen consecuencias económicas a accionistas y por eso exigen ese tema. En el caso del público, disponer de lo que no es tuyo es fácil, pero hay responsabilidades patrimoniales o penales dependiendo. Yo creo que ese salto de calidad que tanto tiempo ha estado demandando, ¿por qué la cosa pública tiene que ser peor que la privada? Peor que la privada. Incluso, y lo puedes ver en la enseñanza, ¿por qué no puede aspirar el pueblo salvadoreño a que le den inglés desde la enseñanza básica? ¿Por qué tener que tener un privilegio, una selectividad? Porque no hay recursos. ¿Quién ha dicho que la enseñanza privada es mejor que la enseñanza pública? Yo me atrevería a decir que tengo un interrogante, y ese es uno de los grandes retos de este gobierno, romper ese esquema. Medardo, aquí es más barato, fíjate bien, más barato la enseñanza universitaria que la maternal. ¿Cuánto paga una persona por ir a un kinder maternal? ¿Y cuánto paga por una educación superior universitaria? Velo. ¿Quién enseña a quién? ¿Hemos preparado los suficientes elementos de maestros? ¿Cuántos estudiaron ser maestros por vocación o porque no encontraron trabajo y lo único que pueden ir a hacer
es estudiar ese tipo. Esos son los grandes interrogantes. ¿Cuál es la gran demanda? Este pueblo de mi querido El Salvador demanda cambio ya, o sea, no va a esperar, y aquí hay problemas estructurales que no se resuelven de la noche a la mañana. Julio. La Asamblea Legislativa, a juicio del presidente, era un obstáculo para el desarrollo. Eso ya no va a existir a partir de hoy, ni siquiera el 1 de mayo. A partir de hoy se acabaron excusas, ¿verdad? Es más, muchos dicen, ya no va a haber adversario con quien discutir. Y una de las reglas del poder es precisamente que si no hay un adversario hay que crearlo, porque no puedes estar pivoteando vos solo dentro de este tema. ¿Qué piensa la gente? Una gran expectativa. Es cierto que tienen una legitimidad sumamente que ningún gobierno lo había tenido, pero también una gran responsabilidad echarse así como están planteadas las cosas. ¿Por qué razón? Por el punto de inflexión económico. Hay realidades que no las impone lo que yo quiero o lo que yo pretendo. ¿Tú crees que a partir del 1 de enero tienen la varita mágica para decir, se acabaron los problemas del país? No. Pero sí pueden empezar a dar señales de luz para que los problemas estructurales que han sumido este país por tanto tiempo empiece a resolverse. Eso sí se puede hacer, porque tú me digas que en 2 años se van a cambiar la parte económica, la parte de educación, no, pero que deben ver señales. Por ejemplo, yo te puedo hablar del lado de mi departamento. Nosotros vamos a ver si el alcalde en Aguachapán o en Santana va a revelar todo lo que pasó, o va a seguir siendo el mismo de siempre, va a seguir asolapando lo que pasó. Queremos ver, va a rendir cuentas de cómo encontró esa alcaldía, va a rendir cuentas de qué es lo que le espera. Entonces, eso es lo que la ciudadanía ahorita está en la expectativa, le está dando todos el beneficio, incluyendo sus adversarios tradicionales. Vos decías el eslogan de un matutino de aquí. ¿Y qué esperabas que pusiera, Medardo? Y no es la realidad que han obtenido el 60%. Pues. Eso no es discusión. O sea, ahí está el costo político por no haber hecho, aparte de todo lo que, dijéramos, te he señalado, también la responsabilidad de no haber hecho lo que en su momento debió haberse hecho. Ahora tú... Creo que el FMLN tiene que estar haciendo un acto muy fuerte de análisis de qué es lo que les pasó, porque sufrieron su primera caída en el 2018, cuando bajan casi de 30 diputados a 22. Ese es el primer llamado de alerta, ¿verdad? Para que vos pudiste haberte replanteado. Igual, si los partidos que ahora han sobrevivido por el sistema de residuos no entienden el mensaje, que tienen que respetar la voluntad de sus bases, de que los que sean... Lo que le queda ya poco. Lo que les queda, sí, pero es decir, después de esta, dijéramos, debacle que han tenido, mantener 14 diputados, hombre, solo que para efectos de la oposición no valen nada, aunque hubieran tenido uno, pues. O sea, ¿cuál es el valor político dentro de la Asamblea de la oposición? 0. No inciden en la más absoluta situación, ¿verdad? ¿Va a ser bueno eso? No lo sabemos. ¿Va a ser malo eso? Si te vas por el tema de las mayorías, por supuesto, ¿verdad? Ahora verán el rol. Si es cierto que van a llegar con proposiciones o simplemente a estar siendo voceros. Vayamos.